Vamos a adentrarnos entonces hoy en las Sagradas Escrituras, en este texto precioso, la voluntad de Dios impresa para nuestras vidas, en este libro que es toda una biblioteca. Ya todos nosotros sabemos que la Biblia no es un simple libro, es una biblioteca de 66 libros y eso es una gran bendición. De manera que todos nosotros tenemos al menos esa biblioteca en nuestras casas, ¿no? Eso es bueno saberlo. Pero antes de que entremos en la enseñanza que estará ocupando nuestro día de hoy, vamos a hacer una oración primeramente. Vamos a dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor bendito, por su amor, por su presencia, por su misericordia, gracia y bondad, porque entendemos que en su palabra hallamos la verdad suprema, la verdad inquebrantable, la verdad inerrante, la verdad infalible y perfecta, que es la autoridad suprema, la autoridad máxima de nuestras vidas. Damos gloria y honra a su nombre por la palabra preciosa que hoy nos va a dar y que cada domingo nos da, porque todo lo que de su palabra procede es un manantial de vida, es un manantial de bendición, es un manantial de gozo, de gloria, de justicia. Gracias, bendito Dios, le pido en esta hora que nos ayude con su Espíritu Santo a integrar esta palabra que hoy vamos a estar hablando, que hoy vamos a estar exponiendo. Ayúdenos a ser correctos intérpretes de esta Sagrada Escritura y ayúdeme a trazar la palabra de verdad, pura y sin mácula, como tiene que ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer los textos que van a estar siendo objeto de nuestro estudio el día de hoy. Nos ubicamos en la primera carta de Juan y vamos a estar leyendo los versículos 15 al 17. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, dice de la siguiente manera: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos un mensaje categórico, profundamente riguroso del apóstol Juan con respecto a un imperativo que nos presenta dentro del texto que acabamos de leer. Ustedes saben que en los tiempos antiguos se solía tener una visión acerca del mundo. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos al zoroastrismo, que era la religión para aquellos días de los persas, lo que hoy es Irán, el zoroastrismo hablaba de que en el mundo básicamente se movían dos fuerzas, una fuerza del mal, una fuerza del bien. Cuando las fuerzas del mal de alguna manera se manifestaban, hablábamos del dios Ahura Mazda. Cuando era todo lo contrario, eran las fuerzas del mal las que se manifestaban, hablábamos del dios Angra Mainyu. Ese era el dios del mal. Y esas eran las dos fuerzas que se debatían a ver con cuánta gente se quedaban. Y, por supuesto, la decisión trascendental de todo ser humano en aquel tiempo era decidir sobre cuál de estas dos fuerzas iba a encaminar su vida. Cuando nosotros entramos en la etapa del cristianismo y comenzamos a ver cuál era la cosmovisión que el cristiano primitivo tenía acerca de esta cuestión del mundo, vamos a ver que había una escinsión entre la iglesia y el mundo. Una escinsión quiere decir que había una separación clara, taxativa, de lo que era la iglesia y el mundo. El judío desde tiempos antiguos solía interpretar el mundo presente como el mundo del mal, como un lugar de maldad, como un lugar de iniquidad, como un lugar de pecado, como un lugar donde Dios donde la bondad de Dios no era lo que gobernaba el mundo, sino todo lo contrario. De manera que ellos hablaban de un mundo presente, que era este mundo de maldad, es este mundo precisamente en el que nosotros vivimos actualmente, y hablaba de un mundo venidero también, que es el mundo con Dios, es el cielo con Dios, es el mundo donde, lejos de existir alguna fuerza maligna, por el contrario, tenemos la suprema y absoluta bondad de Dios presente en ese mundo venidero. La manera en cómo los cristianos primitivos interpretaban estas cosas básicamente tenían que ver con el hecho de que a la venida de Cristo, a la primera venida de Cristo, ellos interpretaron que eso representaba la venida del reino, pero no la venida del reino sobre el mundo, no de la venida del reino sobre el mundo, sino sobre la iglesia únicamente. Por lo que ellos interpretaban la iglesia dentro del contexto de ese mundo venidero que ellos esperaban que se manifestara en algún momento de la historia.
De manera que cuando un judío, un cristiano primitivo estaba en la iglesia, estaba no en el mundo presente, sino que de alguna manera se aislaba del mundo presente, que era el mundo del mal, y al introducirse en el templo y adorar a Dios estaban en el mundo venidero. Claro, esa era la visión judía para aquellos tiempos. Por supuesto que sobre este tema nosotros pudiéramos debatir y discutir ciertas cosas que no tienen seguramente mucha afinidad con la palabra del Señor en algunos aspectos, porque el mundo sigue siendo el mundo y aun cuando estamos en la iglesia todavía sigue habiendo mucho el mundo. La iglesia no es para nada, desde la manera en como yo lo he podido entender y desde la óptica en la que yo he podido interpretar los textos, la iglesia no representa ese mundo venidero. Ni siquiera pudiéramos decir que es una representación siquiera modesta de lo que será ese mundo venidero, porque nosotros todos tenemos claro el hecho de que en la iglesia siguen habiendo muchos problemas de todo tipo. Gente que dice ser cristiana pero no lo es y luego anda haciendo maldades en la iglesia, anda buscando a ver cómo hacen caer a los hermanos, anda buscando a ver cómo crean algún conflicto o alguna división entre los hermanos, gente que quiere serrucharle el puesto al pastor, gente que quiere introducir lascivias en el pueblo de Dios, y yo he contado en algunas ocasiones ese caso, ¿no?, de algunas personas que en tiempos anteriores se intentaron entrar con el único propósito solamente de seducir a los líderes, y eso suele pasar mucho también en las congregaciones, de manera que la iglesia en ningún sentido está al margen de la maldad del ser humano, de la maldad que es inherente y le es constitutiva a la naturaleza del ser humano. Por eso mismo la palabra de Dios afirma el hecho de que en la iglesia también hay mucha cizaña. Es más, en la primera iglesia cristiana, y es la manera como yo lo interpreto, ustedes saben que yo no soy dispensacionalista. El dispensacionalismo cree que la iglesia comienza en el Pentecostés. Yo no creo eso. Yo suscribo en ese sentido más la teología del pacto, la teología federal, como también se le puede decir. Yo creo que la primera iglesia cristiana fue Cristo con esos primeros 12 discípulos. Pero fíjense que aún Cristo tuvo que lidiar con la contingencia de un Judas, que fue un traidor, de un Judas que fue una persona que vendió al Señor, y además de una manera muy barata. Muy barata. Entonces la iglesia, yo definitivamente no podría suscribir esa idea del cristianismo primitivo al decir que en la iglesia estamos en el mundo venidero, porque yo considero que esto no es ni siquiera una vaga representación de lo que debe ser ese mundo venidero real, porque en la iglesia sigue habiendo mucha maldad. De manera que Juan presenta esto, como siempre. Juan no presenta este tema basándose en diferentes matices, sino que hay dos únicos matices, blanco y negro. Lo blanco es la luz, lo negro es la oscuridad, es el mundo. Eso es lo que Juan representa en este texto. Entonces Juan no ve la vida en este sentido desde el punto de vista moral y espiritual como algo que puede tener diversos matices. No, hermano, porque esto iría incluso en contra de las reglas de la lógica propia. Usted o es malo o es bueno, pero no es medio bueno ni medio malo. Usted es malo o es bueno, pero no hay puntos intermedios, y eso es claro en la palabra del Señor. De hecho, el que quiera vivir en un punto intermedio, dice la Escritura, que son aquellos que son tibios, dice la palabra que eso le produce náuseas al Señor y tiene que vomitar a esas personas. Porque el Señor no puede de ninguna manera, en ese sentido, Él no puede aceptar a un ser anfibio en términos morales, donde en algunas cosas es bueno, en otras es malo, o donde tiene tendencias al bien y al mal al mismo tiempo. No, estamos claros, y con esto no estoy diciendo que todos nosotros no tengamos que batallarnos con la carne, porque sabemos que existe una constante lucha, una constante guerra interna en el ser humano entre la carne y el espíritu, eso está claro. Pero nosotros, a través de las decisiones que tomemos a diario, decidimos a cuál de esas dos fuerzas obedecer. Nosotros decidimos si obedecer a la fuerza del espíritu, y ya sabemos cuáles son los frutos del espíritu cuando estamos en Gálatas 5, y en el mismo Gálatas 5 también tenemos la referencia de cuáles son los frutos de la carne. De manera que esto está claramente expresado dentro del contexto de las Sagradas Escrituras. Entonces todos nosotros tenemos ciertamente esta lucha, y todos nosotros seguimos siendo pecadores, como dijo Juan Calvino, creo que fue Juan Calvino, no, fue Martín Lutero el que dijo, nosotros somos justos y pecadores al mismo tiempo. Así dijo Martín Lutero, y eso es una realidad.
Nosotros somos justos, pero a la vez somos pecadores al mismo tiempo. Y aquí no hay contradicción lógica. Aquí no hay contradicción lógica. La justificación, no me quiero meter por ese tema porque entonces tendría que irme por otra cuestión. De todas maneras, vamos a esperarnos para el seminario del 29 para que entendamos esta diferencia. Pero solamente se lo dejo allí como una perlita que de repente, si usted es un poquito curioso, puede investigar un poco para que entienda más o menos qué es lo que quiero decir con eso. De manera que entonces Juan no tiene una visión del mundo a través de diferentes matices, sino que él ve el mundo en blanco y negro, simplemente. Y no existe elemento moral en el hombre que sea neutral. La moralidad del ser humano jamás es neutral. La moral del hombre tiende bien sea al mal o al bien, pero nunca permanece en un estado de neutralidad, donde no es ni bueno ni malo. De hecho, lógicamente eso no puede existir, porque usted o tiene que ser malo o tiene que ser bueno, pero no puede ser que sean las dos cosas a la vez. No puede ser que sean las dos cosas a la vez. Es imposible que sean las dos cosas a la vez. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente, porque ciertamente Juan, ya todos nosotros sabemos que Juan, y si vamos un poco a retrotraernos en el contexto inmediato de lo que acabamos de leer en estos primeros 3 versos o versículos, vamos a ver que Juan viene describiendo acá la exposición que él viene dando en el capítulo 2, es que viene haciendo una prevención, o más bien viene advirtiendo a los hermanos acerca del pecado y de que no deben pecar. Es un llamado que no debe pecar, y de una manera, como siempre, muy amorosa, muy dulce, llamándolos hijitos míos, por ejemplo. Hijitos míos, que era la palabra que utilizaba mucho Juan. Acuérdense que estamos ante el apóstol del amor, el apóstol que escribió más sobre el amor que cualquier otra persona que pueda existir dentro de los autógrafos. Él fue el apóstol del amor, por eso es que vemos que su argot tiene mucho que ver con la dulzura, tiene mucho que ver con estos términos que evocan el amor, con estos términos que de alguna manera siempre están, sujetos o están adjuntos, adscritos a la palabra amor. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces, esta visión tenemos que tenerla clara. Es una visión en blanco y negro, no existe moral neutral. Todos tendemos al mal o al bien, a la luz o a la oscuridad, a lo blanco o a lo negro, pero no podemos estar en el medio de ambas cosas, porque eso Dios de manera absolutamente profunda y directa lo condena. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Entrando ya en lo que dice el texto, Juan 2:15 dice que no debemos amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos acá es: ¿por qué Dios dice que no debemos amar al mundo? ¿Por qué Dios nos pone la restricción de amar al mundo? Porque eso, en un cierto sentido, parece ser contradictorio a la voluntad expresa del propio Dios, cuando Él nos demuestra que nosotros tenemos que amar, y tenemos que amar básicamente porque estamos todos sujetos a un Dios que es puramente amor. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a 1 de Juan 4, 1 de Juan 4:7, vamos a ver algo sobre eso. Dice de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nos vamos en el mismo capítulo, al verso 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. En el 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, la afirmación clara y taxativa de Juan. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ¿por qué he querido mostrarles estas citas como preludio antes de entrar propiamente al tema que queremos hoy un poco dedicarnos a discutir, dedicarnos más bien a expresar, a exponer? Está claro que Dios es un ser que es puro amor y que Él nos manda amar. Ahora, ¿por qué Dios nos manda a que no amemos al mundo si Dios es amor y todo lo que Él nos pide siempre es que estemos amando? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, aquí tendríamos que ver entonces cuál es la distinción entre el mundo que Juan está presentando en este texto.
La palabra mundo viene del término griego cosmos, que significa básicamente un arreglo ordenado. Eso es básicamente lo que significa en el contexto del idioma original griego. Un arreglo ordenado, de allí que venga la palabra cosmético. La palabra cosmético viene de la palabra cosmos, y cuando una persona se trata cosméticamente, facialmente, lo que está buscando es de manera ordenada pintarse, crear un cierto orden sistemático en su cara para que a través del maquillaje la mujer se vea bien bonita. Eso es lo que nosotros vemos que sucede cuando se utilizan los cosméticos en el caso de las mujeres. Y eso tiene que ver con un arreglo ordenado. Yo no me imagino que una mujer tratando de pintarse los ojos, en vez de pintarse el ojo, se pinta en la boca. O tratando de pintarse los cachetes, en vez de pintar el cachete, pinta en lugar del cachete la boca. No, todo tiene que tener un orden, ¿verdad que sí? Previamente establecido. Y la palabra cosmos llama precisamente a ese orden que debe existir, ese ordenamiento. Entonces, si Dios nos está diciendo que no debemos amar al mundo, aquí hay algo que es importante que nosotros tengamos presente desde ya. Desde ya. Y es que sí, ciertamente Dios es amor, pero Dios no solamente ama, Dios también sabe amar, Dios también sabe odiar y aborrecer. Dios no solo ama, Dios odia y aborrece también. Eso es importante porque por lo general nosotros siempre nos presentan esta forma, este carácter de Dios de manera muy parcial, ¿no? Donde solamente nos presentan a un Dios que es puro amor, pero parece ser que Dios solamente sabe amar, parece que no sabe hacer otro tipo de cosas distintas al amor. No, Dios también sabe aborrecer, Dios también sabe odiar, y nosotros podemos ver eso, por ejemplo, en Proverbios 6, del 16 al 19. Vamos a leerlo rápidamente. Proverbios 6. Ya vamos a ver cómo es de claro este tema de que Dios también sabe aborrecer y no solamente es un ser de amor. Miren lo que dice Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para cometer el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué dice al principio del versículo? 6 cosas aborrece Jehová y una 7ª abomina su alma. Ahora, yo sé que hay personas que tienen problemas con hacer la equivalencia de aborrecer y abominación con odio. Parece ser que la palabra odio tratamos de no utilizarla en la medida de lo posible porque nos parece una palabra como que muy fuerte para hablarlas en términos de cristiandad, ¿no? Es como que demasiado duro tener que hablar de odio cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando estamos refiriéndonos a Dios. Pero aquí es claro el hecho de que Dios sí odia, aborrece y rechaza ciertas formas y ciertas conductas dentro de la humanidad. De manera que sí, ciertamente Dios es amor, pero precisamente porque es amor, tiene el imperativo ético y moral, al tener que amar algunas cosas, odiar otras. ¿Y cuáles son las cosas en las que Dios siente el imperativo moral y ético de tener que odiar? Todo aquello que va contrario a la naturaleza de Él. Todo lo que es contrario a la naturaleza propia del Dios todopoderoso, todo amor y todo poder y toda justicia, todo lo que es contrario a esa realidad de la ontología propia del Ser Supremo, Dios tiene que aborrecerlo. Dios tiene que odiarlo. Dios no puede amar la injusticia. Dios no puede amar el adulterio. Dios no puede amar el asesinato. Dios no puede amar la idolatría. Es imposible que Dios ame esas prácticas que son una total abominación delante de su presencia. Entonces, tenemos a un Dios que sí ciertamente es amor, pero el hecho de que sea amor infiere la realidad de que Él tiene que por amor mismo odiar algunas cosas que rechazan su propia voluntad o que rechazan su naturaleza. Y ese es un deber que todos nosotros también debemos practicar. Nosotros debemos practicar también el amor, donde el amor debe practicarse y donde existe un contexto para que el amor de Dios a través de nosotros sea derramado, pero también existe un contexto donde tenemos que odiar ciertas cosas. Y hasta tanto no las odiemos, no podremos dejar de mantenernos en la cárcel de la carne. Hasta tanto nosotros no odiemos y repudiemos con todas las fuerzas de nuestra alma el pecado que nos asedia, el pecado que nos encarcela, no podremos dejar de pecar. No podremos dejar de pecar, será imposible dejar de pecar.
Entonces, ¿cuál es el mundo al que Dios se refiere acá? Hay tres tipos de mundo que refiere la palabra de Dios, básicamente, para que no nos vamos en cuestiones más profundas. Hay tres tipos de mundo. Por ejemplo, hay un mundo que lo podemos ver expresado en Hechos 17:24. Vamos rápido allí, Hechos 17:24, para que entendamos. Y se utiliza la misma palabra cosmos. 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que ¿qué? Que creó o que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. De manera que este mundo, está hablando acá, cosmos, la palabra cosmos adquiere la connotación por el contexto de el mundo físico. Los árboles, los montes, los lagos, la tierra, los desiertos, las praderas, los campos, a todo esto que nosotros podemos observar de manera física y que podemos tocar, que podemos medir, que podemos oler, todas estas cosas que por nuestros sentidos podemos tener más o menos una captación de esa realidad, que de hecho la ciencia se encarga mucho de estudiar esa realidad a través de los diferentes métodos científicos que existen, o del método científico que existe, es el mundo físico. Ahora, no es a este mundo al que Dios nos está llamando a odiar. Todo lo contrario, cuando nosotros nos vamos al Génesis, Dios le da mandamientos a Adán. Y una de las cosas que le dice es que tiene que sojuzgar la tierra, que tiene que saberla administrar, que tiene que trabajarla, pero también que tiene que cuidarla. Este mundo, esta tierra, este planeta material, nosotros estamos llamados no a odiarlo, sino a amarlo. Tenemos que amar lo que Dios creó, tenemos que amar la creación de Dios, porque todo lo que Dios hizo es bueno y en gran manera, dice la palabra. Y además es perfecto. El mundo es un sistema hipercomplejo de elementos sistemáticos dentro de su ecosistema que da razón de la grandeza y la suprema inteligencia de nuestro Creador. Amén. Y nosotros tenemos que amar este mundo en ese sentido físico. Usted debe cuidar de los árboles, usted debe cuidar de no contaminar su lago, usted debe cuidar de no contaminar los ríos, usted debe cuidar de que este elemento natural que creó Dios pueda ser protegido y no todo lo contrario. De incluso Dios nos va a pedir cuentas por esto. Dios nos va a pedir cuenta el día que vayamos al juicio de cuál fue la consideración que nosotros tuvimos con este mundo material que Él hizo para que fuera nuestro hábitat, para que nos mantuviera y nos diera vida, nos diera alimento y nos diera tantas cosas buenas que tiene este mundo. De manera que no es ese mundo al que se refiere Juan. Juan no puede estar hablando del mundo físico, porque entonces eso iría en contra de la palabra de Dios, iría en contra de la voluntad de Dios Todopoderoso. No puede estar de ese mundo. Hay otro tipo de mundo en la palabra que también se traduce de la misma palabra cosmos, pero adquiere una connotación distinta a la que acabamos de decir, que es lo que expresa, por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De esta manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera ha amado Dios al mundo. Aquí tenemos un problema si no sabemos un poquito y no tenemos como mínimo una noción básica de lo que es la exégesis y lo que es la hermenéutica, ¿no? Aquí pudiéramos estar llegando a la conclusión de que Dios está contradiciendo, porque por un lado me está diciendo aquí que Él amó al mundo de tal forma que entregó a su propio Hijo para que se sacrificara por nosotros, pero entonces Juan viene y me dice que yo no debo amar al mundo. Entonces, ¿cómo me como eso? ¿Cómo me como yo eso? ¿A qué mundo se está refiriendo acá Juan, el Dios Todopoderoso? ¿A qué mundo se está refiriendo Juan? Porque parece ser que Juan está en una abierta contradicción, pero no hay ninguna abierta contradicción. Cuando nosotros estudiamos los textos y estudiamos la palabra original en su contexto y en la manera en cómo se ha conjugado con ese contexto, nosotros podremos tener una semántica de lo que Pablo, o más bien en este caso Juan, está tratando de decirnos. Dios ama al mundo. Ahora, ¿cuál es entonces el mundo al que Dios nos está llamando a no amar? Porque hay un mundo que ciertamente nosotros no estamos llamados a amar en ningún sentido. ¿Cuál será ese mundo al que nosotros no estamos llamados a amar? Yo quiero leer rápidamente las palabras de C.H. Dobb, que dice de la siguiente manera. Define este sentido de cosmos diciendo, abro cita, nuestro autor se refiere, hablando de Juan,
en este primer verso que estamos estudiando, nuestro se refiere a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos y valores egoístas. Eso dice C.H. Dodd acerca de lo que es este mundo que Juan está referenciando, de la manera en cómo Juan está referenciando la palabra cosmos acá cuando nos dice no amemos al mundo. Eso es lo que él dice. Y claro, cuando nosotros, por el contexto de lo que Juan nos está diciendo, y más aún si nos adelantamos y nos vamos a lo que dice el versículo 16, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de mundo se está refiriendo Juan. Juan ya acá nos está refiriendo al mundo físico, que es muy hermoso, que es muy precioso, que es una creación perfecta y gloriosa del Señor. Tampoco se está refiriendo a la gente. Juan 3:16 habíamos dicho que mundo en ese contexto era la gente. Yo no debo odiar a la gente, Dios no me está llamando a odiar a la gente, porque eso sería contrario a su naturaleza. Él dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, que incluso tenemos que amar a nuestros enemigos. De manera que aquí la referencia en Juan 3:16, mundo, es la gente a la que sí debemos amar. Pero cuando hablamos de mundo en este tercer sentido, donde la semántica es totalmente distinta, la semántica que adquiere aquí el término cosmos es completamente distintiva a la que hemos visto en Hechos 17 y la que hemos visto en Juan 3:16, entendemos que acá mundo, Juan se está refiriendo al sistema moral y espiritual que gobierna este mundo físico. Hablamos del sistema moral y espiritual, es decir, a lo que el hombre puede llegar a ser según sus bajas pasiones. Usted sabe que mundo indica pasión. Si nos vamos a Santiago 4:1 y vamos a ver acá algunas de las razones del por qué el mundo es tan complicado y es tan feo como es en algunos aspectos. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Santiago 4:1. Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? Se pregunta Santiago en este caso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y el tema pasión acá tiene mucho que decirnos. El tema pasión tiene mucho que decirnos. Y podemos, de una manera muy simplista, definir pasión como esa tendencia que todos nosotros tenemos profunda, como ese deseo profundo que tenemos de hacer cosas que nos producen beneplácito, de hacer cosas que nos producen placer. Pues hablamos de pasión al deporte, hablamos de pasión a los estudios, hablamos de pasión a la familia, hablamos de pasión a los padres. No todos los tipos de pasiones son malos, por supuesto que no. Hay pasiones que son, tener pasión por la obra de Dios, tener pasión por las cosas de Dios, tener pasión por Dios, un amor apasionado hacia el Creador, eso no se puede constituir en ningún sentido en algo negativo, todo lo contrario, es algo que nos da frutos apacibles de justicia, es algo que nos bendice grandemente. Pero el mundo está gobernado a través de pasiones además bajas. Muy baja. De hecho, cuando entremos en el versículo 16 vamos a ver que el término deseo allí, que se traduce de la palabra epixumia, tiene que ver con una connotación negativa. Básicamente se traza con un carácter que es negativo, tiene una connotación negativa. Habla de codicia, habla de codiciar, habla de pasión y habla de concupiscencia. Eso es lo que dice la palabra deseo cuando entremos ya en la parte del verso 16. Entonces, ¿qué es este mundo al que Pablo dice que no debemos amar en ninguna manera y que bien hacemos en no amarlo, ni amar las cosas que hay en él? Juan dice, no amemos al mundo ni las cosas que están en él. Eso es un endiadis. Exactamente lo que está diciendo es lo mismo de dos formas distintas o presentándolo de dos maneras diferentes. Pero ahí tenemos un caso de endiadis. Juan lo que está diciendo es que no debemos amar al mundo a que representa el sistema malévolo que es gobernado por Satanás. Porque el Señor de este mundo, y aquí es donde tenemos que aprender también a diferenciar y a distinguir cuando nosotros decimos que Satanás es el Dios o el príncipe del mundo. Hay mucha gente que lamentablemente tiende a llegar a la errática conclusión de decir
de afirmar cuando dicen que Satanás es el Dios de este mundo, porque el mismo Cristo lo dijo, ahí viene el Dios de este mundo y él nada tiene en mí. Allí no se está refiriendo a que Satanás es el dueño de la tierra. No está diciendo que Satanás es el dueño del mundo en el sentido físico. Lo que está diciendo es que él es el príncipe de toda inmoralidad, la causa eficiente de toda inmoralidad, de toda perversión, de toda cosa corrupta, de toda injusticia y de todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Más bien, en este caso, Cristo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Que Él es el Señor del sistema inmoral que predomina en este mundo perdido, corrompido y perverso. Entonces la pregunta, ¿cuál es el mundo que no debemos amar? Porque aquí surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es esa clara distinción que yo tengo que hacer? Porque hay una aseveración muy fuerte de parte del Dios Todopoderoso cuando dice, por ejemplo, que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero ¿a qué mundo se está refiriendo allí? Ya nosotros sabemos que al mundo que se está refiriendo es al sistema moral, al sistema espiritual corrompido del hombre caído, el corazón del hombre que ha caído de la gracia de Dios y que por tanto es un ser caído, no tiene la capacidad moral de buscar a Dios, no tiene la capacidad moral de la bondad divina, en ningún sentido, no tiene la capacidad moral. Entonces, ¿cuál es el mundo que yo odiar? Es este mundo. Es ese mundo de los deseos y pasiones bajas, ese mundo de la inmoralidad, ese mundo que me seduce de manera muy sutil, de manera muy sofisticada e inteligente para que, por ejemplo, yo no queriendo ser un adúltero me convierta en un adúltero. Para que, por ejemplo, yo no queriendo ser un idólatra me convierta en un idólatra. Para que, por ejemplo, yo no queriendo ser una persona injusta me convierta en una persona injusta. Ese es el mundo al que Juan nos dice que no debemos amar en ningún sentido. Es a este sistema que gobierna el príncipe de las tinieblas. Porque el hombre, al margen de la realidad divina, debemos entender que no tenemos la capacidad moral de acercarnos a Él ni de hacer cosa buena alguna. Porque aún lo que aparentemente hacemos buenos en ocasiones, lo hacemos muchas veces con intenciones muy incorrectas. Lo hacemos con razones muy incorrectas. Y debemos tener sumo cuidado en ese detalle. Mucho cuidado en ese detalle. Entonces, ¿puedo yo compartir o no puedo compartir con la gente del mundo? ¿Hasta qué punto puedo yo compartir con la gente del mundo sin que yo tenga que comprometer mi moral cristiana en la medida en que comparto con personas que son de ese mundo caído, de ese mundo presente como lo veían los judíos al principio, que solo está lleno de maldad? O como decía el zoroastrismo, de ese mundo que gobierna este Dios Mainyu, por ejemplo. ¿Hasta qué punto yo puedo relacionarme con personas que predican ese mundo, que viven para ese mundo y que están constantemente vivenciando todas sus experiencias en ese mundo? ¿Hasta qué punto debo hacerlo? Bueno, yo tengo que hacerlo hasta el punto en que ninguna de estas personas quieran venir a corromper mi moral y mi ética cristiana. Yo no es que no pueda socializar con las personas de este mundo. Yo no es que no pueda tener una conversación con el vecino, aunque el tipo sea más brujo que el mismo diablo. Yo no es que no pueda hacer esas cosas. Lo que no se me está permitido hacer es en ningún sentido el hecho de que yo me asimile a sus prácticas. Y en el momento que estas personas quieran causar coacción sobre nosotros, porque una de las cosas que caracteriza al mundo es que él siempre quiere coaccionar a las personas que quieren vivir una vida ética y moral aprobada delante de Dios. El mundo siempre busca ejercer coacción sobre nosotros. Y el mundo, usted tiene que entender que está representado por la gente que tiene corazones caídos de la gracia de Dios. O sea, no estamos hablando aquí de mundo en el sentido que son las matas las que nos van a hablar y nos van a decir que nos convirtamos en adúlteros. No es que usted va al paseo del lago y observando la belleza del lago de Maracaibo contaminado, usted
va a tener la experiencia de que el lago le habló y le dijo que le pegara cachos a su marido. Esas cosas no tienen sentido, ¿verdad que no tienen ningún sentido? No son ni los árboles, no son las montañas, no son los lagos, no son los ríos, no son los mares los que nos inducen a ser personas inmorales. Son las personas controladas y dominadas por este principado de las tinieblas las que nos incitan y quieren ejercer en todo momento coacción sobre nuestras vidas y convertirnos en seres genuflexos ante el sistema que tenemos frente a nuestros ojos, que llamamos el sistema que gobierna Satanás en este sentido moral y espiritual. Yo puedo compartir con la gente del mundo hasta el punto en que mi compartir no se torne en un compromiso con sus inmoralidades. Yo puedo hablar todo lo que yo quiera con mi vecinita que no es cristiana, que le gusta la brujería, que visita al brujo 2 veces por semana y le leen las cartas, le fuman el tabaco, etc. Yo la puedo visitar, yo puedo hablar con ella. De hecho, la palabra nos dice que tenemos que hacerlo, porque si usted ve a Cristo siempre se le criticaba mucho por el hecho de que él andaba con las prostitutas, con los malandros, con la gente mala del mundo. A lo que responde, bueno, pero es que yo no he venido a buscar a la gente justa, yo he venido a buscar a la gente que está perdida. De manera que nosotros tenemos un justificativo también para acercarnos a las personas que sabemos que, aunque no tienen una moral que está suscrita a los principios de Dios, sin embargo debemos entender que tenemos un imperativo de parte del Dios Todopoderoso y es el de acercarnos a esas personas para hablarle de su palabra, para hablarle de su amor benevolente, para hablarle de los planes que Él tiene para con ellos. En el caso de con quien los tenga, ¿no? Porque Dios no tiene planes con todo el mundo. Nosotros acá suscribimos totalmente la idea de la predestinación y creemos que hay una doble predestinación, una que es para salvación y otra que es para perdición. Pero nosotros no sabemos quiénes son las personas predestinadas para una y para la otra. Y como no sabemos, tenemos que hablarle a todo el mundo. Como no sabemos, tenemos que acercarnos a todo el mundo con estas buenas nuevas del Evangelio y predicarle esta palabra gloriosa de bendición y de amor a las personas. Tenemos que hacerlo porque no sabemos con quién estamos tratando. De repente tenemos a la persona más lesiva en términos morales de la cuadra y creemos que si hay alguien que se va a convertir en esta cuadra, todo el mundo menos el tipo del frente. Yo pudiera decir de manera personal, el tipo del frente no se convierte nunca. Yo pudiera decir, de repente... y estoy más equivocado que el diablo. Porque si hay algo que el Señor suele hacer es desbaratarnos nuestros planes y nuestras percepciones personales. Dios es experto en hacer esas cosas. Y uno nunca sabe. Uno no tiene ni idea. Uno no tiene idea de estas cosas. Entonces está claro el hecho de que acá nosotros no podemos hacer sociedad con las prácticas de estas personas. Yo puedo amarlas, yo puedo bendecirlas, puedo acercarme a darle un consejo, puedo acercarme a darle la palabra de Dios, yo puedo acercarme a estrechar su mano, a darle un abrazo, etc. Pero no puedo hacerme partícipes de sus obras. Porque entonces no estaría haciendo lo que Juan nos está pidiendo acá, que es rechazar a este tipo de mundo, sino que por el contrario estaría vertiendo mi amor sobre este mundo injusto, pernicioso y lleno de tanta perversión y de tanta corrupción. Está claro eso acá. Tenemos entonces que decir que tenemos el imperativo moral, así como Dios lo hace, de amar lo que Dios ama y de odiar lo que Dios odia. Eso pudiéramos decir que es un apotegma para nosotros como cristianos. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Cuando usted ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia, eso es igual, matemáticamente hablando, a santidad. Santidad. Y usted sabe que para poder amar lo que Dios ama y para poder odiar lo que Dios odia, Dios necesita que usted tome decisiones. Dios necesita que usted se mueva en función de las decisiones que toma, de servirle, de agradarlo, de hacer su voluntad, de buscar su presencia, de tener intimidad con el Señor Todopoderoso. Vamos a avanzar ahora acá, porque mire lo que dice en la segunda parte del versículo: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Así es sencillo, así de sencillito. Si alguno ama al Padre, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿cuáles son las razones? Yo quiero que nosotros podamos ver, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ok? ¿Cuáles son las razones? Yo he enlistado 7 razones, bíblicas por supuesto, no podían ser de otra forma, por las cuales nosotros debemos entender el imperativo ético de aborrecer a este mundo que ya hemos definido grosso modo. La primera razón por la cual nosotros debemos odiar a este mundo es por lo que es. Juan 15, 18. Vamos a ver rápido lo que tiene que decirnos Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que él me ha aborrecido antes que a vosotros. Una razón para odiar al mundo es que el mundo es tan perverso, corrupto y corrompido que ha aborrecido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es una razón supremamente poderosa para nosotros no querer nunca hacer ningún tipo de alianzas con este mundo que nos está presentando Juan. Podemos seguir avanzando en otro texto. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra razón para odiar al mundo moral, ético, espiritual caído es que este mundo es dominado por el maligno. Nunca se nos olvide eso. Este mundo, este tipo de mundo, el sistema moral caído del ser humano es gobernado por el maligno. En el mismo Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es una tercera razón de ver lo que el mundo es y una tercera forma de ver por qué tenemos que odiarlo. Porque el mundo está lleno de mentirosos. El mundo, el sistema, es un sistema que miente constantemente. Y miente con el objetivo, bueno, hay varias formas, hay varias razones por las cuales nosotros los seres humanos podemos mentir. Pero nosotros siempre mentimos con, esta es la forma más trivial en la que podemos presentar esto. Cuando nosotros mentimos a una persona es porque la queremos engañar, simplemente por eso, ¿verdad que sí? Claro, otra cosa es rastrear cuál es el propósito específico de querer producir el engaño en esa persona. Otra cosa es ese tema, no nos vamos a meter por ahí porque entonces, bueno, imagínense. Otra cuestión, si nos vamos a Juan 12, 31... Juan 12, 31, y aquí nos vamos al Evangelio, no a la carta. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una vez más enfatizando el hecho de que el príncipe de este mundo, y ahí Cosmo nuevamente tiene que ver con la calidad moral del ser humano caído, el príncipe de este mundo, nuevamente se afirma el hecho de que este sistema moral está completamente adscrito a la inmoralidad de Satanás. Eso es otro hecho. Ahora, ¿por cuál otra razón nosotros tenemos que odiar al mundo? Tenemos que odiar al mundo por lo que es, lo primero. Y lo segundo, por lo que nosotros somos. Tenemos que odiar al mundo por lo que nosotros somos ahora. Ya no solo por lo que el mundo es, sino ahora por lo que nosotros somos. ¿Y quiénes somos nosotros? Si nosotros nos vamos a Mateo 5, del 13 al 14, la palabra afirma que nosotros somos sal y luz de la tierra. Si nos vamos, por ejemplo, a Juan 1, del 12 al 13, dice que nosotros somos hijos de Dios. Por un lado dice que somos sal y luz del mundo, por el otro lado dice que nosotros somos hijos de Dios. Ahora esto tiene mucho sentido, porque si nosotros afirmamos ser hijos de Dios, eso significa que hemos sido regenerados, eso significa que hemos sido justificados, eso significa que estamos en un proceso de santificación, y ese proceso de santificación solamente se da en el contexto de poner en práctica lo que dije hace un momento, que debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, para que podamos ejercitarnos en la santidad que Dios nos demanda. Porque sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y una cita a la que sí quiero que vamos, Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Otra razón por la que debemos odiar al mundo, por lo que somos, porque Dios nos demanda de manera imperativa, por razón de ser sus hijos tomados en adopción, es que debemos mirar las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Una tercera razón por la que debemos odiar al mundo es por lo que el mundo hace. Apocalipsis 12:19. Solo quise poner un texto. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra de las razones es porque el mundo promueve siempre el engaño. El mundo todo el tiempo está empujándonos a que nos convirtamos en personas mentirosas, se ejercita en la mentira, principalmente ante más que cualquier otra cosa, precisamente porque tenemos por la misma palabra afirmado el hecho de que Satanás es el padre de la mentira, por tanto el padre del engaño. Y eso es básicamente lo que el mundo hace. Una cuarta razón, porque nos restringe en el amor a Dios. Y eso es lo que pudimos ver en 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15 nos dice que precisamente uno de los problemas que tenemos cuando amamos al mundo es que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es otra de las razones por las que debemos aborrecer al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en esa persona. Porque vuelvo y le repito, de una misma fuente no pueden salir aguas amargas y aguas dulces. O botamos, o los ríos que fluyen desde nuestro interior son de aguas amargas, o los ríos que fluyen desde nuestro interior son de aguas dulces. Pero no puede salir de la misma fuente los dos tipos de agua. O sale una o sale la otra. No pueden salir los dos. Es imposible. Entonces nos restringe en el amor a Dios. Y esto es un tema bastante serio. Porque acuérdense que todo el cumplimiento de la ley, pende del hecho de que nosotros nos conduzcamos en amor. Porque la ley se cumple en el amor. De hecho, al amor mismo se le llama y se le caracteriza como ley, se le categoriza como ley, la ley del amor. Todo se cumple en la ley del amor, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. De manera que para que nosotros podamos tener la capacidad de hacer eso, de amar a Dios y de amar al prójimo como a nosotros mismos, necesitamos estar llenos de Dios. Y para poder estar llenos de Dios tenemos que estar vacíos del mundo, porque si yo estoy lleno del mundo no puedo estar lleno de Dios. Es imposible que yo pueda estar lleno de Dios cuando lo que habita en mi interior y lo que llena todos los rincones de mi ser interior es el mundo. No puedo de esa manera amar en ningún sentido. La quinta razón, porque nos hace enemigos de Dios, Santiago 4:4. Vamos a leerlo. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Casi nada pues. ¿Sabe qué cosa seria y problemática para el ser humano? Que usted tenga por enemigo al que creó los cielos y la tierra. Eso es algo serio. No nos quejemos entonces cuando las cosas nos estén saliendo todo el tiempo mal, ¿no? Porque si resulta que nuestro ser interior está más lleno de un amor hacia el mundo perdido, corrupto y corrompido, en vez de estar dirigido nuestro amor hacia el Dios Todopoderoso, no nos extrañe entonces cuando nos estén saliendo todas las cosas al revés y cuando tengamos problemas en todas las esferas de nuestra vida. No nos debe extrañar. Y esto es algo taxativo dentro de la Escritura. No tiene punto de discusión. El que ama al mundo rechaza a Dios. Por cuanto rechaza a Dios, Dios tiene que declararse como un enemigo de esa persona. Dios se convierte en nuestro enemigo. De manera que fíjense cómo Juan presenta estas cosas de manera tan clara, ¿no? No hay medias tintas, hermano. No existe una moralidad neutral. No existen diferentes matices dentro del carácter moral del ser humano. Hay solamente dos extremos, o el mal o el bien. No existe un lugar intermedio. Una sexta razón, porque no se puede amar a dos señores con naturalezas contrarias. Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí tenemos otra razón. No podemos amar al mundo porque es imposible, según lo que dice la Biblia, y es que esto no es que porque lo diga la Biblia, usted puede ponerlo en práctica y se va a dar cuenta que hace. Si usted se dedica a amar al mundo más que a las cosas de Dios, pues entonces usted jamás podrá darle a Dios el lugar que Dios se merece. Porque toda su vida, su vista, sus intelectos, su amor, su cariño, su tendencia está volcada hacia el mundo. Y yo no puedo tener dos señores y servir a dos señores que tienen naturalezas contrarias. Porque una cosa es la naturaleza de Dios desde el punto de vista ontológico y otra cosa es la ontología del mundo en el que nosotros vivimos. La anatomía del mundo en el que nosotros vivimos es una anatomía que está descansando sobre la base de la injusticia, que descansa sobre la base de la corrupción, que descansa sobre la base de la mentira, de la falsedad, del engaño, de la inmoralidad en todos sus términos. Mientras que cuando servimos a Dios como Señor y lo tenemos a Él como Señor, es todo lo contrario. En este caso, nosotros ya no estamos sirviendo a la corrupción, a la injusticia, a la maldad, sino que estamos sirviendo a la bondad suprema del universo. Por eso es que otra razón para no amar al mundo es porque es imposible que amemos a dos señores que tengan naturalezas contrarias. Usted tiene que decidir. Esto es una decisión diaria. Usted sabe que estas son decisiones diarias que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Desde el mismo momento en que nos levantamos y levantamos nuestra voz hacia Dios en oración, en clamor y en ruego, hasta el momento en que nos acostamos. Estas son decisiones que a diario nosotros debemos tomar. Cada vez que yo me levante, y mentalícese este ejercicio, hermano, cada vez que usted se levante, usted tiene que determinarse desde el momento de su oración, si tiene por práctica orar cuando se levanta, que es lo correcto hacer. Usted tiene que determinarse a quién le va a servir ese día. Y por si acaso, porque yo sé que hay gente que le gusta tratar de justificar ciertas cuestiones y tratar de irse por la tangente y hacer esto confuso cuando en realidad es un tema que está más claro que el agua. Por si acaso, aquí no está diciendo que mundo represente el que yo vaya a trabajar, por ejemplo, o el que yo vaya a estudiar. O sea, yo no estoy amando al mundo por el hecho de que yo vaya a cumplir con mis responsabilidades educativas o que vaya a cumplir con mis responsabilidades laborales. Eso no implica amar al mundo. Pero son cosas que el mismo Dios nos exige que tenemos que hacer. Dios nos exige prepararnos, Dios nos exige educarnos, Dios nos exige trabajar. De hecho, tanto es así que Dios es bastante severo con el tema de la gente que no trabaja. Dice que el que no trabaje, que no coma. Uno no puede estar manteniendo a sinvergüenzas. El que no trabaje, que no coma. Así de sencillo lo dice la palabra del Señor. Entonces no podemos servir a dos señores, porque tienen naturalezas contrarias en este sentido. Y lo último, porque Dios lo odia. Tan sencillo como eso. ¿Por qué debemos odiar al mundo? Porque Dios lo odia. Y nosotros dimos las razones en Proverbios 6, del 16 al 19, sobre una lista de cosas que Dios odia, que no son otra cosa más que una manifestación o que una representación muy ilustrativa de la realidad propia que acontece en este mundo y que representa en sí la base sobre la cual se fundamenta la moral del mundo en el que nosotros vivimos. En términos espirituales, en términos morales, ya nosotros lo sabemos. 16, versículo 16. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, no dice porque alguna de las cosas que están en este mundo caído, porque algunas cosas, no dice algunas cosas, dice todo, matemáticamente todo es todo, sin ningún tipo de excepción ni restricciones, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, número 1, de la carne, 2, los deseos de los ojos, y 3, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y en última instancia de Satanás, porque Satanás es el príncipe de todo este sistema. El mundo no es otra cosa más que el consecuente lógico de una causa eficiente que genera la maldad en el universo, que se llama Satanás. El mundo es el consecuente lógico de esa causa eficiente del mal, de esa maquinaria, de esa industria generadora de maldad en términos masivos. Vamos a ver esto, cada cosa por su lugar. Hablemos primero de los deseos de la carne. La palabra carne viene del término griego sars, que tiene algunas connotaciones. Ustedes saben que tanto el griego como el hebreo son idiomas polisémicos, donde podemos encontrar que una palabra tiene cantidades de significados distintos. De hecho, yo me he encontrado con palabras en el griego, tanto en el griego como en el hebreo, pero me lo he visto más en el griego, que hay palabras que tienen, hermano, hasta 30 significados distintos. Por eso entendemos a veces que cuando usted estudia diferentes versiones bíblicas, usted ve como a veces cambian palabras en los textos que presenta una versión con respecto a otra, porque algunos deciden tomar una sección distinta del término, o a veces no es que sean acepciones distintas, sino que son las mismas, pero se presentan de manera sinónima, ¿no? Es lo que se hace. Entonces, ¿cuáles son los deseos de la carne? O las pasiones de la carne, las bajas pasiones de la carne. Vámonos a Gálatas 5, rapidito, porque esto tenemos que verlo, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esas son las obras de la carne. Claramente son las obras de la carne. No hay lugar para donde coger acá. Envidias, hechicerías, borracheras, orgías, adulterios y cuánta cosa hemos nombrado allí. Y no solamente dice eso, dice y cuánta cosa se parezca a estas, dándonos la posibilidad a nosotros, los intérpretes, de derivar lógicamente y de inferir muchos otros tipos de pecados. Por ejemplo, aquí no habla de la masturbación como pecado, pero se infiere por el contexto al hablar de la inmoralidad sexual, de que la masturbación es un hecho pecaminoso. Porque de hecho la masturbación es producto de un estímulo de perversión sexual. Y al ser producto de un estímulo de perversión sexual, estamos incurriendo en una falta de perversión sexual. Y no dice allí no nombra la palabra de Dios. Por eso es que a mí me da mucha risa cuando hay personas que me dicen, ustedes saben que yo tuve hace poco, ya creo que se los había comentado, un debate con una persona hablando sobre el tema de el falso ministerio pastoral femenino. El tipo me argumentaba de una forma tan infantil y supuestamente doctor en teología. Yo tenía casi ganas de decirle, mijo, ¿dónde estudiaste tú el doctorado de teología? ¿No? Porque me parece que cualquier niño recién nacido en la fe puede darme mejores argumentos que lo que tú me estás dando. Y él me decía, por ejemplo, ¿qué tiene de malo que yo llame a mi esposa pastora o que de hecho ella sea una pastora cuando yo soy un pastor? Si es esposa del pastor, yo soy pastor. Entonces yo le dije, bueno, bajo ese mismo criterio lógico sobre el cual tú estás funcionando para validar el ministerio pastoral de una mujer porque tú eres pastor, yo puedo decir entonces que como yo soy ingeniero, mi esposa es ingeniera. O que como yo soy teólogo, mi esposa es teóloga también. O si yo soy un malandro, matón, delincuente, ella también tiene que ser una malandra, matón y delincuente. Incluso se puso soga en su propio pescuezo porque dijo, ¿cómo se le dice a las esposas de los presidentes? Y yo, compadre, no se les dice presidente, se les dice primera dama. No sea tan ignorante, tan imbécil. Piense, aprenda a pensar, a usar la cabeza. Ese es el problema que tenemos cuando queremos tratar de validar posiciones que son invalidables. Y tenemos que recurrir a la brutalidad para poder validar cosas que no se pueden validar. Yo no puedo justificar cosas que son injustificables. La única manera de yo poder justificar lo injustificable es apelando a la falta de la racionalidad. Es la única manera en que lo puedo hacer.
Y bueno, este es un vivo y clásico ejemplo, esto que les acabo de presentar como ejemplo de lo que sucede cuando uno está tratando con personas, hermanos, que parece ser que no le funcionan ni siquiera el 5% de las neuronas que tienen en el cerebro. Parece ser que no les funciona. Definitivamente, es un problema craso que nosotros tenemos. Entonces, esas son las inclinaciones de la carne. Las inclinaciones de la carne, y aquí tenemos con esto otra razón por la cual no debemos hablar al mundo. Porque fíjense que en el versículo 15 dice que no debemos alarmar al mundo y las cosas que están en él. Y en el 16 dice que las cosas que están en él son, número 1, los deseos de la carne. La Peshita traduce las pasiones de la carne, me gusta mucho más esa traducción que lo que dice acá Reina y Valera. Porque habla de pasiones. Y el término pasión tiene una connotación mucho más fuerte. Tiene una connotación semántica mucho más poderosa. Porque pasión habla, como les dije al principio, de una inclinación total, absoluta y desmedida hacia algo que me produce placer. Y eso es lo que pasa con los deseos de la carne. ¿Usted quiere saber por qué usted y yo seguimos pecando pese a que tenemos el Espíritu de Dios y que hemos sido tomados en adopción por el Señor y que somos hijos de Dios y hemos sido justificados por Él? ¿Sabe por qué seguimos pecando? Porque el pecado produce placer, compadre. Pecar satisface el deseo más íntimo y profundo de la constitución caída del hombre, que es la bendita carne, el Césars. Por eso que nos gusta tanto. Y en el mundo de hoy es mucho más fácil pecar porque tenemos creados sistemas tan sofisticados para bombardearnos constantemente, la radio, la televisión, las redes sociales, etcétera, el internet en conjunto. Todo está diseñado en función de que el ser humano cada vez se pervierta más. Porque olvídese ustedes de, yo no digo que no hayan personas que suben contenido y que hacen cosas, porque por supuesto que si las hay, no puedo satanizar a todo el mundo, no puedo generalizar porque estaría cayendo en un error metodológico. Pero claro que hay gente que usa el internet para fines benévolos, pero la mayor parte de las personas no lo usan con fines benévolos. Si usted se mete, por ejemplo, por nada más citarle una sola de las redes sociales, vámonos con el bendito TikTok este. El 90% del TikTok ¿de qué se constituye? De gente enseñando cosas trascendentales e importantes para vivir una vida moral aprobada delante de Dios. No, hermano. El 90% de esa red social está volcada a mostrar mujeres haciendo pornografía pública. Y los poquitos que se dedican al TikTok, por eso que yo ese TikTok jamás en mi vida me va a gustar ni lo voy a querer. Los poquitos que se dedican a entrenar en alguna cosa importante en el TikTok creen que en 3 minutos va a ser suficiente enseñar cosas que son trascendentales. Eso es imposible que usted en 3 minutos pueda decir algo siquiera importante. Imposible. Yo en esto estoy completamente con lo que dice Agustín Laje. Agustín Laje dice que tratar el tema de género no se puede tratar a través de un tweet, ni de un TikTok, ni de una entrevista de 5 minutos en la televisión nacional. Porque tan profundo y complejo tema amerita de horas de explicación. Y por eso él dice que lo mínimo que él puede para poder medio rasgar la superficie del tema es una conferencia de 1 hora y media, 2 horas. Así soy yo y ustedes saben que yo tengo la misma percepción. Yo pienso exactamente lo mismo. Los temas trascendentales de la vida, los temas realmente importantes, no se pueden tocar en 5 minutos. Ameritan una investigación. Ustedes saben que estos días yo pensando, ¿no? Ayer estaba meditando sobre estas cosas. Yo decía, caramba, nosotros los predicadores somos los mejores sistemas de compresión de archivos que existen en el universo. ¿Qué WinRAR ni qué WinZip? Los pastores. Nosotros nos preparamos a veces, nosotros invertimos a veces hasta 15 y 20 horas de investigación para traer un sermón que reducimos a 1 hora. 20 horas las llevamos a 1 hora, las comprimimos a 1 hora. Y a veces no han sido 20 horas. Hay hombres que tienen años estudiando sobre un tema para poder escribir un libro. Y después de 10, 15 y 20 años investigando sobre un tema, es que al fin dicen, ahora sí tengo el conocimiento y la investigación suficiente para poderme sentar y plasmar 30 años de trabajo en 200 páginas, apenas. Que 30 años de trabajo tendría que dar para 100.000 páginas, por ejemplo, por lo menos.
Nosotros los pastores tenemos que hacer la misma labor. Los pastores, digo yo, los pastores que son responsables con la educación bíblica, porque hay gente que, hermano, este tipo de pastores que se paran en el púlpito y dicen: el Señor me acaba de cambiar el mensaje, una total y absoluta falta de respeto hacia la persona, porque resulta que después que tú te has metido en oración pidiéndole al Espíritu Santo que te diga qué es el mensaje que quiere que traiga la iglesia esta semana, resulta que él mismo parece ser que es bipolar. Porque entonces cuando te paraste en el púlpito, después te dijo que te prepararas en un tema en específico, lo que te paraste en el púlpito, te cambió la señal. Entonces el Espíritu Santo es bipolar, ¿no? Es bipolar y además de eso hace mofa de nuestro esfuerzo investigativo para poder presentar razón de un mensaje. Pero tenemos gente de todo este tipo de clases, ¿no? Para todos los gustos hay, para todos los colores y para todos los sabores. Esos son los frutos de la carne. Otra de las razones por las cuales nosotros debemos odiar el sistema, porque estas son las cosas que básicamente tiene el mundo. Lo segundo, los deseos de los ojos, que viene, la palabra ojo viene del término griego, como siempre, viene del término griego salmos, no los salmos, no tiene nada que ver con los salmos, salmos. Saben que ese prefijo of, que es donde viene también, tenemos la palabra oftalmología, que es la ciencia que se encarga de toda la cuestión del ojo, ¿no? Del estudio del ojo y de todo este órgano tan importante que nosotros tenemos, ¿no? Que es parte de uno de los sentidos que tenemos, el sentido visual exactamente. Cuando habla acá de salmos, está hablando, y esto lo que dice en el griego original utiliza la palabra ojo, pero utiliza también la palabra, que son las dos connotaciones que tiene, envidia. Eso es lo que dice. Envidia. Y esta es la palabra que va a estar ocupando acá en este momento en nuestros próximos minutos. Los deseos de los ojos, la envidia. Leí varios comentarios, me metí por ejemplo en el comentario de Barclay sobre el Nuevo Testamento, se los recomiendo, un comentario impresionante sobre el Nuevo Testamento. Y Barclay dice allí que los deseos de los ojos acá tiene que ver con el hecho, él no habla propiamente del término envidia de manera directa, pero habla de esa propensión que el ser humano tiene hacia las cosas materiales. Habla de que todo lo que nuestros ojos ven siempre lo desean. Habla del excesivo deseo que tenemos de obtener cosas materiales. Y que cuando no las obtenemos, de hecho, uno de los sentimientos que vienen a anidar en nuestro corazón es la envidia por aquellos que tienen las cosas que nosotros quisiéramos tener, pero que no podemos tener. Eso es lo que está hablando. Y usted sabe que la envidia es uno de los frutos de la carne. Ya nosotros los leímos ahorita en Gálatas 5. La envidia es uno de los frutos de la carne, por lo que no podemos permitirnos en ningún sentido este sentimiento tan pernicioso y que corrompe tanto la moral del ser humano como la envidia. La gente cree que el tema de la envidia es cualquier cosa. Hay mucha gente que piensa que esto de envidiar no tiene mayor problemas ni tiene mayores repercusiones en términos de nuestra moralidad y de nuestra calidad espiritual. Y no tenemos idea lo pernicioso, lo nocivo y lo lesivo que es para nuestra condición espiritual y moral y para nuestra ética cristiana el que nosotros anidemos sentimientos tan perniciosos y lesivos como la envidia. El querer siempre tener, el querer tener, son personas materialistas, personas que tienen su ojo puesto todo el tiempo en lo material. Y hermano, aquí no podemos caer tampoco en excesos y las cosas hay que decirlas con todas sus letras. No podemos caer tampoco en el gnosticismo del primer siglo que decía que todo lo que era materia era malo. Que eso era lo que estaba combatiendo, pues, de hecho, Juan en estas cartas que él escribe. Juan estaba combatiendo el gnosticismo de su época, donde decía que la materia era totalmente mala y corrupta y que lo único bueno era el espíritu, que era el alma. Pues yo le tengo noticias al gnosticismo del primer siglo, y Juan le tuvo noticias al gnosticismo del primer siglo. Dios hizo el cuerpo material, Dios hizo el mundo material, y si Dios considera que estas cosas son malas, entonces ¿para qué las hizo? Sería un Dios inmoral el que se ponga a estar haciendo cosas que él sabe que per se son malas. Si Dios sabe que lo material es malo, ¿para qué lo hace entonces? Seamos todos nosotros puramente espíritu y alma y listo. Unas entidades metafísicas, pero nosotros somos entes ilemórficos.
¿A qué me refiero con que somos entes hilemórficos? Que estamos formados de una entidad formal, valga la redundancia. Esta entidad formal se llama alma, que es donde se aloja todo nuestro sentido racional, nuestras emociones, nuestro sentido volitivo, pero también tenemos una parte material que llamamos cuerpos, por eso que somos entes hilemórficos. Y esto es necesario. Y la materia es buena, la materia no es mala. La materia se constituye en algo pernicioso para la salud mental de una persona cuando ella viene a tomar un lugar que no le corresponde. Cuando la materia quiere subsumir a realidades que son superiores y trascendentales, como por ejemplo Dios y su moral y su voluntad, entonces ahí la materia sí se constituye en un enemigo del hombre. Y estas cosas tenemos que entenderlas, porque ni tan calvos ni con dos pelucas. O sea, la materia en sí no es mala, per se. Lo que es malo es nuestro deseo desmedido por ella. Eso es lo que es malo, nuestro deseo desmedido por querer obtener cuestiones materiales. Eso sí es malo, y eso es pecado delante de la presencia de nuestro Señor. Lo último que dice aquí este versículo es lo siguiente: la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, el término vanagloria viene de la palabra alosoneia, que significa soberbia y jactancia. Vaya usted a saber si la soberbia y la jactancia son características contrarias al Dios Todopoderoso. De hecho, Satanás fue expulsado del reino celestial por soberbio. Hay por ahí gente que dice que cada vez que un hijo de Dios se comporta de manera soberbia, le está recordando a Dios el pecado original de Satanás, la soberbia. La soberbia es ese sentido de creer que algo especial hay en nosotros. Definitivamente nosotros no somos de este mundo. O sea, somos el mundo y yo. O sea, una cosa es el mundo, pudiéramos casi decir que esta era la visión hebrea de aquellos tiempos del primer siglo y de los siglos antes del primer siglo, antes del cristianismo, donde se pensaba que el mundo giraba alrededor, los hebreos pensaban que el mundo giraba alrededor de ellos. Los judíos creían que el mundo giraba alrededor de ellos, que el sol, los planetas y las estrellas giraban alrededor de ellos y que ellos eran los buenos y los bonitos de la película. Cosa que le demostró contrariamente el Señor cantidades de veces por toda su horrendidad moral. Y bueno, eran el mundo y ellos. Así seguimos pensando muchas veces nosotros hoy en pleno siglo XXI, que es el mundo y nosotros. O sea, nosotros somos una clase aparte, una categoría aparte de este mundo pernicioso, perdido y corrompido. Además de un mundo muy bruto, un mundo que no usa la cabeza, un mundo que está subsumido a la estupidez, que está subsumido a la imbecilidad y a cuanta cosa nosotros nos podamos imaginar que es contraproducente para nuestra salud mental, para nuestra salud moral, para nuestra salud espiritual. Contraproducente a todas estas categorías. Completamente contraproducente. Pero la jactancia, la vanagloria, esta soberbia que es una arrogancia desmedida. Ustedes saben, estos días estaba yo meditando, porque bueno, uno se dedica mucho a la labor de la meditación. Es inevitable hacerlo cuando uno tiene que estar constantemente dedicando horas de estudio a la palabra, leyendo libros y cada cuestión que uno tiene que hacer, ¿no? Que a veces a uno no le alcanzan las 24 horas del día, pero fíjense, meditando en estos días llegué a una conclusión que yo dije, definitivamente esto, si no estoy equivocado, tiene que ser una verdad muy profunda. No hay arrogancia peor que la arrogancia que proviene de la ignorancia. Esa es la peor forma de arrogancia que existe. Usted puede hablarme de todos los tipos de arrogancia que usted cree que puedan existir, pero no hay ningún tipo de arrogancia peor que la arrogancia que procede de la ignorancia. Es decir, gente que no tiene nada, que no saben nada, que no saben ni cómo se llaman, ni quién los parió, no conocen ni a la madre que los parió, y los tipos se creen ser algo. Los tipos se creen tener a Dios agarrado por las barbas. Los tipos se creen tener algún tipo de habilidad especial que los hace ser meritorios de las bendiciones y de la gracia de Dios. Ese tipo de arrogancia que tiene como antecedente la ignorancia, por eso entonces esta arrogancia viene a ser el consecuente de esta ignorancia, es el peor tipo de arrogancia que puede existir. El Dunning-Kruger, yo no sé si ustedes han escuchado acerca del Dunning-Kruger, eso tiene que ver con la gente precisamente que la gente que no sabe nada, que no tiene nada en el cerebro, que no tiene nada en la cabeza, pero ellos creen que saben. Y son tipos que tú los ves y quieren discutir con la gente que sabe.
Mira, a mí me causa tanta indignación cuando uno ve a gente gente ignorante que quiere discutir con gente que sabe. Que ni siquiera entiendo cómo es que estas cosas pueden llegar a ocurrir. Ni siquiera entiendo cómo es que estas cosas pueden llegar a ocurrir. Pero estas cosas ocurren. Y esto ocurre por este germen, por esta toxina, por este veneno que la Biblia acá llama jactancia, que llama soberbia. Por eso es que ocurren estas cosas, porque hay mucha soberbia en el corazón humano. Hay mucha soberbia en el corazón humano. ¿Y por qué esto es tan contradictorio a la naturaleza y a la ontología de Dios? Miren, Dios, que es el ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, que tiene todos los atributos y todas las características supremas y gloriosas del universo, no es ni jactancioso, ni es soberbio, ni es arrogante. Pero nosotros que no nos sabemos ni el apellido, a veces no sabemos ni pronunciarlo, porque hay personas que tienen problemas para pronunciar la R, y si resulta que el apellido o el nombre tiene la R intercalada en alguna de sus sílabas, no sabe ni pronunciar su propio nombre, pero el tipo es jactancioso, pues. El tipo es jactancioso. Y eso es un serio problema que tenemos. El hombre es arrogante, jactancioso y soberbio por naturaleza. Por naturaleza. No los demuestra el mismo Génesis. ¿Cuál fue la razón que llevó a pecar a Adán y a Eva? No fue la misma de Satanás. ¿Con qué Satanás los tentó? Con la misma categoría con la que él fue autotentado para rebelarse contra el glorioso trono de Dios. La soberbia. Lo que Satanás le plantea a Adán y a Eva, razón que los hace caer de la gracia de Dios, es precisamente que ellos se conduzcan bajo los mismos términos de la soberbia con la que él se condujo para poder producir pecado en el universo. Porque él le dijo, no es que si comes de ese árbol vas a morir. O sea, no. Ahí hay un sentido simbólico, no interpretes eso de manera literal, no interpretes esas palabras de Dios de manera literal, hay un sentido más bien simbólico. Y ese sentido simbólico es el que yo quiero en este momento, y Satanás tratando de hacer toda una hermenéutica de las palabras de Dios en ese momento, para tratar de convencer a Adán y a Eva. Y de una manera, con una retórica que ni Aristóteles, el escritor de la retórica, ni nada de estas cosas, o sea, ni comparable, hermano. Estamos hablando del segundo ser más inteligente del universo después de Dios. Y el diablo sabe más por viejo que por diablo. Todos nosotros decimos ese dicho, ¿verdad que sí? Eso es un apotegma de la cultura. Un aforismo. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Eso está claro. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero ¿cuál fue la manera en cómo Satanás tentó a Adán y a Eva? A través de la soberbia. Lo que él transfirió al corazón de Adán y Eva fue ese sentido de soberbia. No es que tú vayas a morir, es que eso, ahí hay un ropaje teológico que el Señor le puso y hay un mensaje implícito y simbólico. Tú tienes que aplicar ahí los términos hermenéuticos de la alegoría, de la escuela alegórica, simbólica, dentro de la escuela de la hermenéutica. No puedes interpretar eso de manera literal porque entonces estás errando en lo que estás queriendo sustraer como información del texto. Lo que realmente Dios está diciendo es que, bueno, esta cuestión, o sea, que lo que está en verdad, o sea, la verdad que está oculta en todo esto es que si tú comes de ese árbol, y es lo que Dios ha querido decir, vas a ser abiertos tus ojos a tal manera que tú vas a poder ser como Dios. Y esa fue la tentación. Miren la arrogancia del corazón humano que desde principios de su creación, desde el principio, desde su origen propio, él ha querido ser Dios para sí mismo. Hermano, yo tengo noticias que darle. Nosotros tenemos que inspeccionarnos profundamente y hacer una autoevaluación y hacernos un autoexamen. Ustedes saben que esto es una labor de rigor que debe ponerse en práctica diariamente en la vida de un creyente. Porque nosotros nos dirigimos por 3 tipos de dioses. Hay 3 tipos de dioses a los que nosotros seguimos. Está el Dios Todopoderoso. Y cuando digo 3 tipos de dioses, no me estoy refiriendo a que existan otros dioses fuera de Dios. Es una manera de decir y de afirmar algo que nosotros pensamos que creemos que es.
Está el Dios Todopoderoso, Dios bendito, santo, que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ella. Está el Dios de este sistema moral, perdido y caído de la gracia de Dios, que se llama Satanás. Pero también está el Dios sujeto, personal, el Dios yo. Usted sabe que su yo también es un Dios. Hay mucha gente que camina en la vida teniendo un único Dios que se llama el Dios yo. Yo soy el que sé cómo se hacen estas cosas. Yo soy el que sé cuáles son las decisiones que debo tomar. Yo soy el que sé planificar estas cosas, que el experto soy yo. Si yo no estoy, se cae el edificio. Si yo no estoy, la iglesia deja de existir. Si yo no estoy, no hay plata para que se hagan las cosas. Si yo. Una exaltación absoluta del yo humano. Y convertimos al yo en otro Dios. De manera que podemos distinguir entre esos tres tipos de dioses. El único Dios verdadero, el Dios de este mundo, de este siglo, del sistema moral pernicioso del mundo, y el Dios del yo, que es este que está mencionando acá. La soberbia. La soberbia es el Dios del yo. La soberbia del ser humano es el Dios del yo, y usted tiene que saber eso. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Aquí tenemos la octava razón por la cual debemos odiar al mundo. Y es que el mundo, además de contaminarnos y de llevarnos a vivir una vida extemporánea al diseño de Dios y a vivir bajo los preceptos de un corazón jactancioso y soberbio que exalta al yo y lo convierte en un Dios, además de tener todos esos problemas que ya hemos podido venir rastreando y estudiando a lo largo de esta enseñanza, tenemos el problema también de que este mundo es pasajero, de que no va a existir para siempre. Hermano, usted no es eterno en esta tierra. Yo no soy eterno en esta tierra. Lo que usted hoy disfruta, lo que a usted hoy le produce beneplácito, no crea que va a durar para siempre. La vida es contingente. La vida es contingente. Los años pasan, nuestros cuerpos envejecen, pierden vitalidad, pierden fuerza, se enferman. Llega un punto que estamos tan sumidos en la enfermedad, en la falta de vitalidad y de energía, que ya no tenemos ni siquiera deseo para poder expresar nuestras pasiones hacia la basura en la que le hemos dedicado toda la vida en este mundo. No tenemos ya las fuerzas para eso. Pero esa no es la única razón. No vale la pena servirle a este mundo por todas las razones que hemos dado, además porque esto va a pasar. Y dice que la palabra que no va a pasar de cualquier forma. Si nos vamos a Sofonías, mire lo que dice Sofonías 1:18. Vamos a ver si lo consigo acá. 1:18, lo conseguí rápido. Dice de la siguiente manera: ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada haré de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la tierra, su sistema y la gente que vive para el sistema moral caído de la gracia de Dios, Dios la va a exterminar. Yo creo que sí, todas las razones que habíamos dicho anteriormente no fueron lo suficientemente motivadoras, no fueron lo suficientemente claras para llevarnos a pensar en la trascendentalidad de este mensaje y de lo importante que es cumplir con el imperativo de no amar al mundo. Yo creo que ya esta debería ser una razón de peso para que nosotros nos terminemos de convencer de este asunto. Segunda de Pedro 3:10. Para el día del Señor vendrá, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Una vez más, una profecía acerca de la destrucción del mundo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
La ira de Dios se va a revelar. Ustedes saben que la palabra habla del gran día del Señor. El día grande del Señor, el día donde Dios va a juzgar la tierra, el día donde Dios le va a dar a cada quien lo que se merece. El día donde Dios va como juez supremo del universo a sentenciar la raza humana que ha decidido hacer caso omiso a este imperativo que encontramos en 1 Juan 2:15, cuando nos dice Juan que no debemos amar a este mundo, porque los que aman este mundo tendrán como inevitable e ineludible razón para sus vidas la destrucción eterna. La destrucción eterna. El mundo es pasajero. Todo lo que nosotros vemos hoy acá es pasajero. Todo lo que nosotros nos hemos comprado, lo que apenas compramos hace un segundo atrás, lo nuevo que acabamos, lo más nuevo entre lo nuevo que acabamos de adquirir, eso tiene su día ya estipulado de muerte. Porque todo en este mundo pasa. E incluso, como se los dije hace ratico, nuestras propias pasiones llegarán a un punto en que ya nuestras pasiones no las podremos seguir manifestando como las pudimos manifestar en tiempos de absoluta vitalidad, porque llegará un momento donde nuestro cuerpo estará tan cansado, tan desprovisto de energía, de vitalidad y de salud, que ya nuestras pasiones, que aquellas cosas que hacíamos con tanto placer, ya ni siquiera las desearemos, que lo único que querremos en ese momento será poder volver a los tiempos en que teníamos salud, será poder volver a los tiempos en que teníamos vitalidad, será poder volver a los tiempos en que nuestros cuerpos estaban en perfecta bendición y en plenitud. Eso es lo único que nosotros podemos desear, y esa es la última razón por la cual nosotros tenemos que hacer eso. ¿Cómo vencer al mundo? Y para terminar, Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4, porque todos ustedes se preguntarán, bueno, nos está dando noticias muy malas. Este mundo definitivamente es un mundo bastante perdido, es un mundo bastante malo, es un mundo bastante pernicioso, que trae profundas contradicciones a nuestro ser. Primera de Juan 5:4. Es bueno saber que existe la posibilidad y la capacidad en nosotros, si hemos creído en el que nos ha llamado y si vivimos nuestras vidas para el que nos ha llamado, tenemos que saber que existe esta buena noticia para nosotros. 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, que dice después, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dos requisitos plantea este texto que nos garantizan una formidable victoria sobre este mundo perdido y corrupto. Número 1, que hayamos nacido de Dios. Y número 2, la fe que Dios nos ha revelado. Les pregunto yo a usted en esta mañana, ¿usted ha nacido de Dios? Y le pregunto una segunda cosa. ¿Está la fe de Dios en su corazón y vive usted para esa fe? Si usted ha respondido negativamente a estas preguntas, usted nunca podrá vencer este mundo. Tengo que darle la mala noticia. Lamentablemente tengo que dársela. Porque la Biblia es experta en dar todo tipo de noticias. La Biblia no solamente da las buenas nuevas, la Biblia también da muy malas noticias. Porque la Biblia es un mensaje que concibe a la vida misma en todo su esplendor y en toda su complejidad y magnitud. Pero si nosotros no hemos nacido de nuevo y no nos estamos ejercitando en la fe que nos ha sido dada y que nos ha sido revelada, no podremos vencer este mundo y viviremos todo el tiempo detrás de los barrotes de esta cárcel que nosotros llamamos mundo, a esta cárcel a la cual Juan le llama pasiones desmedidas, pasiones bajas, entregadas a los deseos de la carne, entregadas a los deseos de los ojos y entregadas a la vanagloria de la vida. Pero pregunto ahora otra cosa. O más bien, demos una segunda respuesta a la pregunta que le acabo de hacer. Vuelvo a recordar la pregunta. ¿Hemos nacido de Dios y nos ejercitamos en la fe? Si su respuesta es afirmativa, usted tiene toda la capacidad para vencer a este mundo perdido.
toda la capacidad para vencer a este mundo perdido. Si usted ha nacido de Dios y se ejercita en la fe del Señor, usted tiene el material moral, espiritual, ético, la vitalidad, la fuerza, la inteligencia y la sabiduría necesaria para poder vencer las artimañas del enemigo, para poder vencer los artilugios de Satanás, para poder vencer la sofisticación que cada día se desarrolla en esta seductiva y coaccionada forma en la que el mundo trata de presionarnos para de alguna manera, o de alguna manera no, sí, bueno, sí, de alguna manera tratar de hacernos caer de la gracia divina. Vamos a tener un momento de oración.